Uno está en el momento y el lugar equivocado. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Platicando con Lucifer. Y el día de hoy nos vamos a poner muy ejecutivos, muy de gala, porque tenemos al concejal de la Benito Juárez, Hugo Torres. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Nunca pensé que iba a ser bienvenido al infierno. Ah, sí, bienvenido al infierno. Ya poco a poquito vas a ir sintiendo cómo las llamas del infierno te comen, pero vamos poco a poquito. Oye, a ver, yo te traigo porque quiero que hablemos un poco sobre los cargos públicos, porque estoy segura que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera qué se hace en un cargo público, cómo se llega ahí, etcétera, etcétera. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cesárea o natural? No, no es cierto. No es cierto, porque bueno, es que luego cuando les digo que empezar desde el principio, sienten que desde que nacieron. Pero, ¿cómo te vas dando cuenta o cómo te vas formando para ser alguien de un cargo público? Pues, bueno, en realidad son como que yo veo dos como formas de. Una es las personas que se dedican a la administración pública, o sea, que lo estudian tal cual, que buscan hacer su licenciatura y buscan estar dedicándose pues, a lo que es el gobierno y la política pública. Y por otro lado están los políticos. No necesariamente el que tú estudies a la administración pública o estudies ciencias políticas implica que participes en la vida partidaria. Los partidos políticos es otro rollo. Los partidos políticos, pues viene una legislación, son entidades de interés público. Y bueno, pues cada partido político tiene su visión, su misión, sus estatutos, su reglamento. Y bueno, pues ya cada grupo político pues ya tiene sus formas. Ya sobre de eso hay muchas maneras de participar en un partido político. Cada partido tiene como sus características. Y bueno, pues ahí ya son las historias que casi todo el mundo conoce. Desde que el que entra por méritos hasta los que entran por otra situación, favoritismo, cuotas y cuates, ser relación de alguien, ser familiar de alguien, etcétera. Lo que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, claro, ser amigo de alguien, bueno, y esas partes, ¿no? Pero bueno, si es por tus propios méritos, o sea, ¿qué necesitas? Literalmente empiezas, como se diría por ahí, desde barrer, ¿no? Pues mira, hay una frase de un político que se llama Castillo Peraza, un presidente del PAN en los 90s, que él decía que a él le movían los panistas del engrudo y los panistas de la calle. Y que él no era un panista de los que habían llegado a la hora de las victorias fáciles. Cuando él daba ese discurso, yo creo que se refería justamente a esto. Hay mucha gente que cuando participa en la vida política sacrifica, que yo siempre cuando digo la palabra sacrificar, lo digo del sacre, sagrado, latín, es sacrifica su vida, sacrifica sus relaciones, sacrifica su futuro, sacrifica su bolsillo, y pues luego esto es muy ingrato. La gente es ingrata, pues por ende la política es ingrata, ¿no? Entonces, pues los que lo hacen por mérito, luego pues son muchos años para que, como se dice en el argot político, la justicia le llegue a las personas, a que la revolución les haga justicia. Entonces, pues hay muchas personas que pasan los años y nunca lo logran, desisten. Y otros que pues llegan a la hora de las victorias. A la hora de la repartición, ¿no? Esa frase de que el que... ¿Cómo iba? Ah, sí. El que para que no haya motín, hay que repartir el botín. Esas son frases muy priistas, pero pues es que ellos fueron los que armaron el abecedario político de este país. Al día de hoy, muchos todavía hacen política de esa manera. Desde ese, ¿no? Desde esas cumbres de enseñanza. Así pero es. bueno, vamos a hablar un poco de ti. ¿Cómo te das cuenta o cómo llegas a empezar a cargos públicos? Mira, la verdad es que no estaba como que en mis planes. Yo, francamente, bueno, pues yo soy vecino de la alcaldía Benito Juárez de toda mi vida. Entonces yo la primaria, mi formación pues fue en una escuela ahí de la Colonia del Valle, la secundaria la misma escuela, la preparatoria fue la misma, después nada más cambié al ladito ahí a Álvaro Obregón, ahí en la Colonia Florida, que aparte es muy cerquita, y la universidad igual ahí en Mixcoac. Entonces, las características del Benito Juárez es una alcaldía muy peculiar.
Y hay generaciones completas donde muchos vecinos de ahí somos de las mismas escuelas. Ah, ok. Entonces casi Todos bueno, se conocen como si fueran primos. exacto. Como si fuera pueblo. Como si fuéramos, no San Pedro Garza García, pero sí, pero sí. Entonces, pues bueno, yo en mi caso, pues soy marista de formación. Ok. Y luego, pues estuve en la UP. Ok. Y todavía hasta hace poquito estoy intentando cursar un posgrado en la UP. Pero, pues muchos de mis conocidos, de mis vecinos también. No sé si es porque también esas escuelas son las que nos quedan cerca, ¿no? Y bueno, la alcaldía tiene características en términos generales de clase media. O sea, Claro. es muy homogénea. Bajo ese sentido, cuando, pues la verdad es que no estaba en mis expectativas dedicarme a esto. Yo la verdad, yo quería ser abogado corporativo, Ok. que es lo que gran mayoría de mis amigos se dedicaron. O mi familia, que eran contadores públicos. Pero me invitaron a participar por mi señora madre. Y pues una vez participé, gané una elección a secretario de jóvenes. No esperaba ganarla, la verdad. Luego, cuando me di cuenta, un ex procurador me dijo, quiero que seas mi representante en el INE. Bueno, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ok. Y así se fue dando. Pero pues como también se van dando las cosas, también se van dando los tropiezos. Entonces, pues así es la vida. Pero yo prácticamente entré porque se me dio como la humedad, la oportunidad de participar. Y bueno, pues ahí me fui yo colando. Te tocó el lugar exacto de la repartición. No, fíjate, porque en aquel tiempo cuando yo participo era el PRD, justamente. Y pues el PRD siempre perdió en Benito Juárez. De hecho, al día de hoy es una alcaldía que nada más la ha gobernado el PRI hace muchos años y después el PAN. Entonces, la izquierda, por llamarla izquierda, porque luego hay compañeros que no actúan de esa manera. La izquierda, pues, no convence mucho al perfil del vecino Benito Juárense por ciertas posiciones, ¿no? Okay. Hay mucho pensamiento conservador en algunas zonas, en algunas colonias. Entonces, no, yo calculo que los que llegaron a la hora de las victorias fáciles son los jóvenes que llegaron ahora con la victoria de Morena en el 18. Okay. Porque ahí sí yo vi jóvenes que, francamente, yo a título personal no les había visto ningún mérito extraordinario y de inmediato llegaron a posiciones de gobierno y posiciones de curules. Y pues bueno, a veces el llegar de esa manera y no conocer la derrota genera que algunos compañeros sean un tanto soberbios. Entonces por eso son luego las cuestiones que tenemos, mínimo en el momento ahorita en Morena, que es muy grande, pero cuando es muy grande, como toda familia, pues yo no puedo defenderlos a todos. O sea, yo soy muy congruente y yo siempre se lo digo a todo el mundo. Yo no soy de esas personas que tenga síndrome de Estocolmo de los partidos. Yo soy autocrítico y cuando hay errores los señalo. Y también cuando son mis errores, pues te la tienes que tragar, ¿no? Pues es que así debería de ser, ¿no? Yo creo que en todo, en la vida, en todos los trabajos, en todo lo que nos rodea, así debería de ser. O sea, a veces hay consecuencias buenas y a veces malas, favorables para algunos, no favorables para otros momentos de nuestra vida. Pero siempre es como avanzando, ¿no? Tomando poco a poquito este orden. Porque finalmente, pues no puedes cambiar nada a tu alrededor si no hay un pensamiento propio, digámoslo así. Pues sí, es complicado. En la política entran intereses y tocas muchos intereses. Entonces, la posición que tú tomas le puede cambiar la vida a alguien y también te puede cambiar la tuya. Sí, claro. Y cuando tocas intereses de personas que tienen el poder y el dinero suficiente para fastidiar, te puedes meter en problemas. Entonces, hay mucha intriga. A mí me han extorsionado, me han amenazado. A ver, cuéntanos un poquito más. A mí me han detenido. Sobre eso. No, me ha pasado de todo. Entonces, digo, ya como dicen algunos políticos, ya uno ya te curtes, ¿no? Ya eres como más... No te vas a poner sensible ahorita. Pero, no, o sea, a mí desde anónimos o gente cobarde o hacen bots, le mandan anónimos a mi familia, se meten con mi madre, con mi hija. No, o sea... Claro, ¿no? La Porque gente no tiene escrúpulos. Al tener una vida, digámoslo así, pública o dentro de la política, la gente se da este atrevimiento de poder no solamente opinar sobre ti, sino también opinar sobre tu alrededor. Sí, aparte, bueno, yo lo que siempre he manifestado es que
hay mucha hipocresía y doble moral. Hacia afuera dan una imagen, muchos vecinos, la población en general, cuando en realidad pues todos tenemos secretos, digo, es la realidad. Y luego cuando te dedicas al servicio público, pues cuando haces algo que molesta, algo que irrita, algo que incomoda, o hasta por simple envidia, hasta por simple, ¿por qué él o ella tiene una posición que yo debería tener? Claro. O etcétera, simple molestia, viene la manera de atacarte. Y desde ahí es esto de, que ahora ya cambió un poco por las redes, pero por ejemplo antes los medios, pues los que gobernaban pues tenían el control de los medios. Entonces pues Sí, claro. era muy fácil destruir o subir a alguien. Pero pues ahora con las redes sociales y todos estos canales, pues es más fácil pues dejar más, como que más información y ya que la gente delibere. Yo lo único que sí no concilio es el que la gente prejuzgue. Eso sí no me parece a nadie, y de cualquier partido. O sea, yo creo que yo se lo digo a todo el mundo, ni los que se dedican a la política son el diablo, pero todos pues, son ciudadanos. O sea, son ciudadanos. Yo lo único que sí, esa es una frase que decía otro político, que, bueno, el jefe Diego, pero me parecía una buena frase, que él decía que la política es una droga que envilece y enloquece a la gente. Y muchos cuando toman esa droga se vuelven adictos a esa droga y los enloquece bastante. Y lo que no se dan cuenta es que nada es para siempre. Y por eso es que hoy ya muchos políticos no se acuerdan de ellos. Pero hace algunos años nos gobernaban. Entonces ahorita se sienten empoderados, quien sea. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Entonces lo mejor que yo siempre les sugiero a las personas es que ponerse a trabajar. Hay que pues, ser muy neta con la gente. Yo de verdad que he trabajado mucho en las palabras. A veces la formación y cómo te comunicas con alguien puedes generar una falsa expectativa. O sea, por ejemplo, uno cuando tienes una posición te buscan para pedirte algo. Porque al político se le acostumbra a pedir algo, ¿no? Entonces, porque ven una posición de poder. Entonces, está desde el que te pide dinero, claro, hasta el que te pide una silla de ruedas, te pide un favor de una emergencia, que hay un detenido, que lo están desalojando, que 80,000 cosas nos piden, más a los que somos concejales, porque somos como el primer contacto. Y hay una palabra que yo le platicaba con un particular de cierta alcaldía, que yo le decía que tenemos que fijarnos cómo le contestamos a la gente. Porque a veces nosotros les decimos, sí yo lo atiendo, sí yo lo checo, y ese vecino cree que tú se lo vas a resolver. Sí, claro. Y ya le generaste una expectativa, y puede ser que por falta de tiempo, por burocracia, porque no dependa de ti al 100%, por muchas razones, no lo logres ni canalizar adecuadamente, y entonces esa persona se va desencantada, y una persona desencantada se va hablando mal de ti, y eso con otro, y se van haciendo montañas luego. Entonces no se crean, el servicio público es pesado, hay una parte técnica, pero hay otra parte operativa, y la parte operativa es el trato con la gente todos los días, y conoces de todo, créanme, de todo, más en una ciudad como esta. Sí, claro, y más en una colonia, bueno, en una alcaldía como es Benito Juárez, porque tiene de todo, literalmente tiene de todo un poco, y abarca ciertas partes de la ciudad estratégicas donde hay vivienda de diferentes lugares, gente de fuera, gente incluso de la misma alcaldía, pero pues también, sí, eso de tratar de canalizar las cosas, de tratar de solucionar las cosas, pues a veces no se da por más que uno quiera, ¿no? Sí, lo que yo, créeme que ahora en esta etapa lo he estado trabajando mucho. Lo primero que tiene que entender alguien que se dedica a la política es entender que no somos omnipotentes ni omnipresentes, aunque se sientan semidioses algunos. Pero está mal. Y lamentablemente hay algunos perfiles dentro de la política que les gusta el halago. O sea, porque yo tengo una frase ahí y les dije, mira, ya llegó al cargo, la política le hizo guapo. O sea, ya le salieron parejas, ya le salieron, bueno, ya lo ven distinto. Claro. Pero es efímero, o sea, es efímero. La verdad es que es, como yo se los digo, es un paliativo, dura un ratito. Yo creo que a veces, yo entiendo, ¿no?, cómo es la vida política, pero a veces los que quedan en los cargos, pues tristemente no tienen la capacidad para estar en ese cargo. Por eso quedan muchos temas a deber. Hay muchas personas
que cobran, no poco, y la verdad es que no deberían estar en esas posiciones. Entonces, pues son las cuestiones que algunos intentamos ahí como que corregir, pero pues bueno, es la batalla de David y Goliat. Pero bueno, hay que seguir. Sí, claro, poco a poco, ¿no? Ir haciendo, si se puede decir así, poniendo un pequeño granito de arena. O sea, porque finalmente yo creo principalmente que a este mundo de la política llegan principalmente dos tipos de personas. Las personas que lo quieren desde alabar y las personas que lo quieren desde un cierto poder, de querer tener el control de algo, sin fijarse realmente a lo que va el cargo, ¿no? Tu segunda postura, tu segunda definición, para los que les guste más el tema de la ciencia política, pues es muy maquiavélica. Y tiene que ver con eso. Las personas que quieren ser ese príncipe, ese gobernante, quieren ser egocentristas, también narcisistas. Hay un narcisismo terrible en la política. Entonces, y ahora con las redes sociales, un protagonismo absurdo. Siento que hasta cierto punto también un poco de prepotencia, ¿no? O sea, de ya el momento de llegar, como que tienen esta necesidad de decir, tengo el poder de hacer las cosas, y eso alza su pensamiento de creer que son un poco más que los demás ciudadanos, que como tú lo dices, finalmente toda la gente que está alrededor de mí creció conmigo. Sí, o sea, yo a título personal, a mí que me da paz y tranquilidad, yo luego cuando salgo a correr, corro por mi colonia, saludo a mis vecinos, tengo esa paz de saludar a la gente, no me anden correteando, que no me andan ahí inventando el Día de las Madres, no me andan buscando ahí para decirme, no sé, cualquier cuestión, una crítica. Yo, por ejemplo, hice un informe como concejal, que muchas personas al día de hoy no saben qué hace un concejal, te les digo, aparte de dar consejos, eso lo he dicho mucho. Pero yo hice un informe en un teatro ahí en Benito Juárez, justamente para que la gente fuera y escuchara lo que llevo trabajando un año, también criticara lo que he hecho mal, porque pues yo creo que como seres humanos nos equivocamos también, porque insisto, no somos dioses, no somos semidioses, no tenemos telepatía, ni tenemos poderes especiales, aunque algunos así lo crean. Uh-huh. Y entonces, pues nada más es un ejercicio de rendirle cuentas a la comunidad que te votó, a los que te pusieron ahí. A mí sí me gusta esa parte romántica y la hice. Digo ahí, aunque es crítica, pero pues el alcalde, me hubiera gustado que el alcalde hubiera dado un informe. Igual otros compañeros concejales, creo que nada más 2 lo hicimos. Entonces, es un tema de transparencia y de formación. En algunas alcaldías estoy seguro que muchos de ustedes no conocen a sus concejales. Es más, ni siquiera saben qué hacen, no saben cuánto ganan y no saben que existen. ¿Por qué? Porque pues esos concejales están nada más de aviones para cobrar o por un favor de cuotas y cuates. Entonces, esa gente es la que le hace daño a todo esto, porque igual 1 o 2 hacen su trabajo, pero nos pasan a perjudicar todos los demás. Ese es el problema. Y recuerden que los políticos, tengo entendido que dentro del tema de carreras y oficios, somos los que peor estamos vistos en el país. Sí, pues sí, o sea, sobre todo porque, te digo, al estar en el ojo público, la gente no solo critica sin investigar, ¿no? Y a veces cuando no tienen conocimiento de estos, ni siquiera los critican. ¿Qué hace un concejal? Uy, mira, pues hacemos varias cosas. Pero yo creo que la primordial que toda persona debería saber es que el concejal o tu concejal aprueba el presupuesto de tu alcaldía. Y entonces... Okay. Es como yo siempre el ejemplo que yo doy a mis vecinos. Es la mamá que lleva el gasto de la casa. Bueno, ese gasto, eso que se va a aprobar de gasto de mes, eso es lo que aprobamos nosotros en la alcaldía, que es la casa de cada demarcación. Entonces, la aprobación del presupuesto es fundamental. Esa es una. Luego, la otra cuestión que hacemos es auditar a los alcaldes. Somos contacto directo con los ciudadanos para todo tipo de gestiones. No somos gestores, pero sí tenemos esa facultad de poder revisar si el servicio urbano, la luminaria, la poda, el parque, vincular. Trabajamos en comisiones. Yo justamente hoy acudí a una universidad de adultos mayores con otros concejales para ver cómo funcionaba esa universidad, porque había recibido unas quejas de que le estaban cobrando por fuera.
Y pues me pareció un abuso, son adultos mayores. Sí, claro. Ya si andas robando al abuelito, ya no tienes perdón de Dios. O sea, la verdad, te lo digo desde el infierno. O sea, no. No, pues es que es parte de no tener formación, ¿no? O sea, digo, finalmente hay ciertos robos hormiga, tipos de robos, pero pues ya hacerlo directamente a alguien que ya dedicó la mayor parte de su vida a que quizá parte de lo que tienes lo tengas, o sea, pues como que ¿por qué, no? Es como atacar al árbol. Sí, no, pues yo digo que hay personas que simplemente no tienen escrúpulos. Y ya. Hay gente que se le ve la maldad en los ojos. Claro, que es lo suficientemente egocéntrica como para no darse cuenta que esto está pasando. Así es. Te digo, no. Y te digo, a mí me pasó eso. En la elección pasada a mí me detuvieron, por ejemplo. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, estuvo- claro, si quieres contar un poco de eso. Yo ahí no tengo tema. Estuvo un poco rudo porque estuve detenido por homicidio. El candidato a jefe de gobierno del PAN aprovechó que indebidamente yo también estaba en casa de unas amistades que pues ya me iba a quedar a dormir, la verdad, porque ya era medio tarde. Me había ido a mi casa, pero bueno, nada más por tomar el mismo Uber. De verdad que a veces, aunque no me lo crean, amigos, uno está en el momento y el lugar equivocado. Y después con la vida me di cuenta que no he sido el único, a muchas personas. También luego uno en este egocentrismo crees que más te pasan a ti las cosas, pero no, no. He enterado de tantas personas que lamentablemente ellos no tuvieron la misma fortuna que yo. Pero pues sí, lamentablemente, no ante mis ojos, porque a mí no me tocó verlo, me tocó escucharlo, pues 2 personas le arrebataron la vida a una amistad. Y cuando se dio la detención, pues la policía y los mandos de la alcaldía me pasaron de testigo a culpable. Y entonces me detuvieron. No, yo la pasé mal porque pues, hubo raja política y pues evidentemente los candidatos del PAN aprovecharon para subir mi foto. Claro, para desacreditarte, ¿no? Sí, evidentemente, igual y como yo siempre dije, muchos de ellos ni me conocían. O sea, yo era un instrumento para dañar. Sí, el objetivo de ellos era dañar a Claudia, era dañar a Clara, dañar a los demás candidatos. Bueno, yo mismo era candidato, ¿no? Porque yo encabezaba la lista de concejales. De hecho, por eso entré. Pero bueno, se acreditó que yo no tenía nada que ver. El sistema cuando quiere funciona. En poco tiempo dieron con las personas que efectivamente las habían dado. Ese 4 Jiménez que tanto me andaba fregando, me acabó ayudando porque él fue el que entrega los videos donde acreditan las personas que están huyendo y que ellos, pues evidentemente se habían cometido eso. Yo lo lamento porque le arrebataron la vida a un joven trabajador, a un joven que la verdad era un buen tipo y que tenía papá de 2, 3 niñas y que yo creo que eso fue lo peor y destrozaron una familia. Y se me hizo muy bajo por parte de políticos, ahí sí de Acción Nacional, el que hayan querido usar eso para lucrar, porque pues, eso era muy vulgar. Pero pues también demostraron que no tienen escrúpulos. Al final el tiempo pasa y bueno, algunos quieren utilizarlo para dañarme, pero pues ahí se aplica la frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. A mí lo que sí me pegó un poco fue mi familia, soy honesto. Ya sí, claro. Yo digo que hay que hablar sin tabúes de muchas cuestiones. A mí en ese sentido me cambió la vida. Yo sí creo que uno puede enmendar y darse cuenta cuando se equivoca. Sí, claro, avanzar. Exacto, madurar también. La madurez emocional es bien importante. Pero, y también otra cosa que creo, y lo dejo así a todo el mundo, por eso se lo digo de amigos, a la gente, la familia te ancla. O sea, el que de verdad seas una persona de familia te ancla a que no hagas determinadas cosas. Entonces, ya cuando mides esas cuestiones, tu vida cambia. Yo creo que esto de estar en la política te hace vulnerable a esas cuestiones. Sí, claro. Y bueno, pues es riesgo-rendimiento. También tiene partes satisfactorias. Ese fue un gran resbalón. Sí me dolió, sí pegó, sí aprovecharon. Pero miren, la vida pone todo luego, con el tiempo las cosas se acomodan. Este personaje, Santiago Taboada, le llegó O sea, yo creo que lo que más le dolió fue haber perdido la ciudad. O sea, desapareció prácticamente. Y ahora mira, de lo que él acusaba, después su hermano fue acusado por la fiscalía. Entonces, es que esto es un boomerang. Hoy tú señalas a alguien y mañana resulta que alguien de tu familia está señalado. Entonces, sí, claro. Esa es la parte que ellos deberían analizar.
pero bueno, yo creo que a ese hombre le llegó esa dosis de droga de poder. Y pues por ahí intentó desgraciarme la vida, no se le hizo. Y bueno, pues yo pues, tuve que literalmente pues levantar cara, levantarme de eso, sí explicar a la gente lo que pasó, porque al final me seguí dedicando a eso, pude haber renunciado. Y bueno, pues llevo un año de concejal y creo que, sin temor a decirlo, sí creo que he sido de los que más ha trabajado. Tanto que hasta en otras alcaldías luego me invitan porque me dicen, no, pues es que yo no conozco ni a mi concejal, pero échanos la mano tú, ¿no? Entonces yo me quedo con eso. Ya de lo demás, pues yo creo que a lo hecho pecho pues hay que seguir trabajando y ahí vamos, ahí vamos. Hemos sacado buenas cosas y yo creo que van y vienen mejores. Pues yo, la verdad es que sinceramente no conozco al concejal de mi alcaldía. También un poco tiene que ver desinformación mía, que no lo busco, que no estoy atenta sobre eso. También eso como ciudadanos a veces se nos olvida. Exigimos cuando ya las cosas están mal, pero no prevenimos cuando las cosas se pueden hacer. Entonces, pues a veces creo que damos por sentado o damos por hecho muchas cosas a nuestro alrededor y solamente cuando no nos fijamos exactamente en toda esta ramificación de cómo llega desde abajo hasta arriba todas las decisiones de los ciudadanos, pues también si nosotros no nos ponemos a investigar, ¿cómo esperamos que algo sea diferente, no? Sí, pero te digo, para mí es un tema como de conocer a quien te representa. O sea, cuando uno trata a la persona te das cuenta. Porque luego también, insisto, hay mucho prejuicio. Y también así como las redes informan, también desinforman. Entonces, hay que tener criterio. Y luego no todos tenemos desarrollados el criterio. Entonces, es un tema peculiar. Yo ahí lo que te puedo decir es que hay que presionar a los que tienen un cargo público a que cumplan con su trabajo, porque eso es una obligación, a que rindan cuentas. Y, por otro lado, de la figura de concejales, pues nada más comentarlo porque para mí es importante. Yo soy la tercera generación de concejales. En la República Mexicana, ustedes conocerán a sus concejales, se les conoce como regidores o síndicos. Así se les conoce en el Estado de México, en Chihuahua, en Veracruz, etc. Aquí en la Ciudad de México son concejales. Ese término, por lo que he notado, nada más lo he escuchado en Colombia y en España. Somos electos a través de una lista que se hace con el candidato a alcalde. Aparece nuestro nombre en la boleta, en la parte de atrás. Allí vienen los nombres de los que integran esa lista de concejales. Suele ser hombre, mujer. Se cumple con cuota, con paridad. Se cumple con cuestiones de género, de diversidad. O sea, tienes que cumplir con todo en la planilla. Entonces, para que todos los grupos estén incluidos, ¿no? O todas, como lo quieran ustedes argumentar. Entonces, esa es la figura de concejales. Yo creo que hay que darle más dientes a las figuras de concejales para que puedan ser más contrapeso a los alcaldes. En términos generales, los alcaldes hacen lo que quieren. Entonces, sí hace falta un equilibrio y creo que ese equilibrio lo podemos dar nosotros. A mí todavía me quedan 2 años más en el cargo y yo pretendo terminar mi cargo. O sea, no quiero ser como los otros. Eso pretendo. Y bueno, pues sobre eso seguir trabajando, ¿no? Hay que nos juzgue la gente. Bueno, y hablando un poquito de la estructura dentro del mundo de un concejal, ¿cómo es? Porque entiendo que es como la balanza para los alcaldes, digámoslo así, es como la voz de la ciudadanía, digámoslo así. Pues mira, depende. Ahora sí que depende de tu concejal o concejala. Si tu concejal o concejala fue entreguista y se vendió por un varo, pues es lambiscón, no va a decir nada, pues está vendido. Así de simple. Sí, claro. Y ya, o sea, ahí no vas a saber ni quién es y van a pasar 3 años y eso pasa con muchos. Si tu concejal o concejala hace un poco de política, es más autocrítico o autocrítica, gestiona y defiende causas, entonces ahí te puedes encontrar a una buena voz ante algunas injusticias que se puedan dar. Porque nosotros sesionamos una vez al mes en el Cabildo. El Cabildo es el ayuntamiento de la alcaldía. Okay. Entonces está el alcalde y están los concejales. Y se pueden introducir asuntos generales. O sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo hace unas semanas yo quería ingresar un tema, 2 temas. Uno era
de un edificio en la calle de Patricio Sanz que estaba afectado por el sismo del 2017, ya cuando uno voltea ya van para 10 años. Sí, sí, sí. Y resulta que el edificio no puede ser arreglado y es un peligro para toda la zona porque 2 vecinos decidieron rentar los departamentos pese a que ese edificio tiene que ser reconstruido y no quieren sacar sus coches del estacionamiento. Y entonces en este tema del Airbnb y todo eso, estos vecinos decidieron mandar a poner cuartos para rentarle a más personas y sacar más dinero porque es la del Valle. Y lo que no le dicen a la gente es que es un peligro vivir ahí. Claro, porque en cualquier momento se cae y ¿a quién van a culpar? Exactamente. Culpan al gobierno, pero ahí son los particulares los que tienen la culpa. Entonces, es como cuando pasó en el Repsamen. O sea, esas son las cuestiones que la gente no ve. Entonces, estos 2 vecinos, por ambiciosos, por ignorantes, por ambiciosos vulgares, por inconscientes, obstaculizan, meten un amparo que obviamente no procede. Y entonces yo lo iba a subir como punto en la alcaldía porque yo lo que le quería decir al alcalde es, pues manda una verificación de protección civil y no permitas que estén haciendo obra porque eso es un desastre, eso es un peligro. Pero bueno, ya el punto ya quedó tomado por la Comisión de Reconstrucción, que ya es del INVI, y entonces ya ellos van a tomar determinaciones. Pero si yo fuera un concejal que no me importara, pues no hubiera tenido la intención de subir ese punto. Y así como ese, hay otros, o sea, y te llega de lo más sencillo, en cualquier alcaldía. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando íbamos llegando, nosotros tenemos en la alcaldía un equipo de fútbol americano Tochito Bandera. Okay. Y hay una chica que es seleccionada nacional, como 13 años, de la Colonia Portales. Y un día me buscó el entrenador, que es otro chico, o sea, son jóvenes, que al final están haciendo deporte, no dañan a nadie, es comunidad, ocupan una canchita 1 hora y media todos los días. Y resulta que le estaban haciendo ahí una jugada para que no tuvieran dónde entrenar. Y les querían cobrar algo que no estaba publicado en la Gaceta, que es el costo que te tienen que cobrar. ¿Por qué? Porque pues algún funcionario menor quería sacar tajada, ¿no? Entonces, pues ahí sí me aparecí y lo iba a subir al punto. Al final ya reconocieron y movieron a la persona. Pero si yo tal vez no hubiera estado ahí como concejal, pues ¿quién los hubiera? No estuvieran entrenando ahí, se hubiera perdido el espacio. Y ahí el otro funcionario lo hubiera logrado, ¿no? Hubiera sacado dinero, extorsionado a esta gente, qué sé yo. Igual hace como 15 días en la Colonia del Valle me buscó un adulto mayor, ex funcionario del Poder Judicial, que me dijo, oye, me están extorsionando. Entonces igual yo les iba a decir, a ver, si están extorsionando a esta persona, pues a ver, que le den vista al Ministerio Público, etcétera. Se pudo solucionar la situación y aclarar. Y era un tema también muy grave porque tiene que ver con protección civil. Entonces, sí pasan por los cabildos situaciones importantes que forman parte de la vida diaria y que pues tal vez sí nos ayudaría mucho si los ciudadanos, miren, no tienen que, luego dicen que la política es para la gente ociosa o chismosa. No tienen que ser así, pero sí es bueno informarse e involucrarse un poco, porque si no hacen lo que quieren. Y recuerden que este país funciona por la complicidad. Yo siempre lo he dicho. Este país funciona cómplices. Yo voy con entonces hacemos esto. Y entonces en la medida de que no estés ahí como cuchita de palo, que no defiendas la causa, que no lleves un abogado, metas un juicio. Que hagas oídos sordos también, ¿no? Sí, entonces no, pues abandonas a la gente y el problema es que yo lo he vivido porque también el servidor público está acá, pero también estamos del otro lado. Sí, claro, también vives ahí. Entonces yo como les digo, a ver, y se los he dicho a varios, les digo, a ver, no inventen, o sea, yo trabajé un rato en la policía, en prevención del delito, que es lo que maneja el colímetro y la brigada de vigilancia animal, que son los policías veterinarios que rescatan los perros exacto, en situación vulnerable. Y al colímetro, pues creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, antes estábamos en la calle de Londres, ahí en Liverpool. Digo, ahí en la zona rosa. Ajá. En Londres 107. Ahora creo que ya no están ahí. Ese edificio está cayendo. Pero bueno, a lo que voy es, todo eso es un ejercicio de mucha transparencia. Era una batalla ahí también. Y luego los policías a mí me decían, ¿no? Yo ahí aprendí, porque los policías me decían, oigan, es que también a nosotros nos asaltan. Sí, claro. Sí, o sea, yo entrego mi arma, etcétera, yo me voy de aquí, dice, yo vivo en Chalco. O sea, yo vengo a trabajar aquí, pero vivo en Chalco.
Y jefe, a mí me asaltaron ayer en la combi. Entonces, pues es como cuando vas agarrando un poco de conciencia. Entonces también la gente tiene que entender que el servidor público pues también es un ser humano que le pasan cosas. O sea, entonces, insisto, yo creo que tiene que ver mucho con madurez, criterio, involucrarse, informarse, y sí, hay que ser hay que tener esa pericia para darte cuenta cuál es la intención de la persona, como la vida misma. Ahora cuéntanos un poquito más sobre estas buenas cosas que te han pasado siendo concejal, porque obviamente pues hay muchas malas dentro, pero yo creo que hay muchas cosas buenas, ¿no? Al interactuar con tanta gente. Mira, yo te dijera, pero hay una que tiene poquito, tiene como, no sé, tiene como 15 días. Pues yo la verdad es que pues sí hago mi chamba, me gusta hacer mucho trabajo social, y pues los vecinos te van agarrando, te van invitando, que una foto, que un video. Y yo les decía, es que a mí yo no era muy dado a estar subiendo todo a redes. O sea, porque la verdad ni le sé. Entonces sí, luego estoy de chismoso, la verdad, en momentos de ocio, pero no era así. Y un día una vecina me dice, oye, es que yo me di cuenta que tú sí trabajas. De hecho, me invitó a su podcast, que vi que me acaba de subir hace rato. Y me dijo, tú sí trabajas, y yo quiero informarle a mis vecinos de acá que tú sí estás haciendo cosas. Y va, gracias, voy. Ajá. Y luego me escribió, yo ni la conocía, de verdad. Vi en la colonia Álamos, se llama Bren. Y me escribió y me dice, oye, Hugo, ayuda a esta persona. Yo dije, a ver, hay que ser bien específicos. Yo no puedo ayudar a todo el mundo, o sea, es porque esa es la clásica del político que promete cosas que no puede cumplir. Claro. Ese es el harakiri de esto. Hay que ser bien cautelosos con eso. Entonces, vi un video, digo, ojalá que luego también nos ayude, si quieres lo invitas. Claro. De una persona, se llama Robert, que me dejó, no sé, fue como un llamado de vida. Él va en el metro, él está parapléjico. Uh-huh. Va en el metro y dice, oigan, que es mi primer día de ambulante, voy a ir a la alcaldía Benito Juárez a pedir un permiso porque quiero trabajar. Es vecino de la Colonia del Valle. Y yo luego le digo a los demás concejales y a los demás funcionarios, oigan, que ustedes no les nace escribirle, oye, ¿en qué te ayudo? Pero no, también no se crean, también los políticos y los servidores públicos se han hecho fríos, se han hecho desconfiados, por lo mismo. Sí, a veces no, a veces hay gente que se quiere aprovechar de... También. O hay otros, que yo he notado, que nada más quieren foto y quieren pose. Claro, quieren aparecer, figurar. Exacto, y luego abandonan a la gente, nada más hacen eso. Entonces, conocí a Robert y no, hombre, esa historia sí me... resulta que Robert, yo vi un video de él, que el tipo es como de ascendencia italiana, creo. Entonces, Robert era bailarín de Thalía. Ok. Bueno, aparte se veía galanzón, alto, etcétera. Y entonces Robert se va a Playa del Carmen a trabajar, entiendo yo. Y eso se los dejo a la gente para que neta lo escuchen y luego vean la historia. Y un día en el residencial donde él vive, pues entra un perrito de su vecina, dice que él tiene un perrito ya viejo, pues los residenciales están pegados, la puerta estaba abierta, entra el perrito y el perrito se empieza a orinar por toda la casa de Robert y pues empieza a molestar al perro adulto de Robert. Pues Robert se molesta, sale, saca al perro, o intenta sacarlo, se aparece la señora esta con otra persona y la otra persona golpea a Robert, lo electrocuta, le rompe la columna y lo deja parapléjico. Al día de hoy Robert no tiene justicia. Al día de hoy esta persona se burla de él, sube videos de él jugando pádel. Porque aparte es una de las personas más ricas de Quintana Roo, vinculado a un exgobernador, si mal no entiendo. De esa clase de política que da náusea y asco, ¿no? También te demuestra cómo está el poder judicial allá. Y Robert se tiene que regresar acá a vivir a la Ciudad de México, a la Colonia del Valle. Pues evidentemente cuando yo vi el video dije, puta, pues hay en qué ayudamos, ¿no? Y yo lo invité a desayunar ahí por la Colonia del Tlaco. Y él me dijo, pues es que yo quiero un lugar nada más donde vender. Porque aparte él con la boca hace unos cuadros. Y unas macetitas. Y le dije,
yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a hablar con la alcaldía y te vamos a conseguir tu lugar, Carmen. Ya se pone este sábado. Entonces creo que esas acciones como concejal valen la pena. Y yo quisiera que los demás concejales, los más de 200 que somos, hicieran eso todos los días. De verdad. Yo estoy seguro que hay muchos que sí lo hacen. No necesitan de los medios para andar cacaraqueando. Pero yo creo que a Robert, a los chicos del Americano, a las personas que han despojado injustamente, a tantos así que han llegado con nosotros, yo creo que sí les podemos mejorar un poquito su vida desde este pequeño cargo. Y eso es lo que yo creo que ha valido la pena. Entonces, ahí échenle la mano a Robert si le quieren a comprar sus fresas con chocolate. Va a estar en el parque de Tlacoquemecat, en la Colonia del Valle, el sábado y domingo. Súper bien. Y luego pusimos un bazar vecinal porque me llegaban un buen de señoras que no tenían trabajo. Y dije, bueno, pues, ¿qué venden? ¿Qué hacemos? Pues empezaron a hacer galletitas, jabones. Y que dije, bueno, pues les voy a conseguir un espacio público donde no venga la mafia a cobrarles piso. Claro. Y entonces nos empezamos a poner en Parque Venados. ¿Y qué pasó después? Pues llegó la mafia. ¿Y qué pasó después? Ahora nos tenemos que poner en otro parque. Pero ya somos como 80. Casi todas mamás, adultas mayores. O sea, sí puedes hacer varias cosas para ayudar a la gente, a tu comunidad. Ojalá que las personas que hacen esto pues tuvieran más, no sé, como que esta voluntad de querer aportar con un granito, ¿no? Como decían. Pero, pues no, lamentablemente hay mucha apatía también. A mí hay gente que me dice, ¿por qué te involucras tanto, güey? ¿Tú qué vas a ganar? O sea, ¿y a ti qué te va a dar eso? Dice, nada más te desgastas a lo güey, ni te lo van a agradecer. ¿Van a votar por ti o qué? Les dije, güey, o sea, ya ni es político, o sea, no lo veas de esa manera. No, y si supieran, me ha pasado de todo. También me tocó ver cuando las chicas del equipo de No Sincronizado se quemaron. Nadie las apoyó, un rollo. Ya después sí se les apoyaron, pero los políticos apoyaron por conveniencia, y al final, por la foto. Entonces, son temas. Claro, porque hasta que no se vuelve viral no es un problema. Es correcto. No, fíjate que ahí sí tienes toda la razón. El problema luego con lo viral también es que... Hay cosas que no son. No, algunos... Pues no les puedo decir delincuentes, aunque yo creo que sí, algunos lo son. Utilizan eso para fabricar. Y luego fabrican historias. Lo tergiversan. Y eso, yo siempre se lo digo a todo el mundo. Todo en esta vida tiene implicaciones jurídicas. Todo. Con cuidado hagamos las cosas, porque luego, es más, hasta luego que hacer un bien a alguien tiene implicaciones. Sí, claro. Entonces, yo siempre le digo a la banda, vámonos con cuidado, vamos armando bien las cosas. Y les digo, yo ya este momento de mi vida política, pues yo ya soy más mesurado. O sea, yo ya me fijo más, yo ya no soy como antes, que antes sí me ganaba más el ímpetu y todo esto. No, ahora ya calculo más, diagnostico más, analizo más y sobre eso veo si sí podemos o no ayudar a la gente, porque si no la dejas más vulnerable. Claro, sí vale la pena, sí es posible, sí está dentro de ti, sí es algo que sí puedes hacer dentro de tu cargo, porque a veces aunque queramos ayudar, pues no hay manera, o sea, nosotros queremos poner todo y a veces resultamos perjudicados porque no salió y porque finalmente las cosas fueron el peso sobre nosotros. Todo es como una película cuando era niño que se llama Cadena de Favores. Sí, claro. Y también funciona esto en la política, en el servicio público. Si alguien dentro de esa cadena no quiere ayudar, puta, te traban. Sí, pues sí. Y por más que tú quieras y le escribas al secretario y le escribas a la particular o al particular del jefe o jefa de gobierno y vayas a buscar al senador y te atiende y te mueves, no lo hacen. Yo, por ejemplo, no es mi alcaldía la Cuauhtémoc. Bueno, no te piden visa para entrar a la Cuauhtémoc, ¿verdad? Pero, gracias a Dios. Pero a lo que voy es, no vivo ahí. Pero a mí el año pasado me buscaron de una fundación que se llama Pro Niños, que es una fundación de niños de situación de calle, que tenemos muchísimos en la Ciudad de México. Y si ustedes supieran que lo que les falta a esos niños es alimento. Entonces, ellos buscaron a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, tan mediática que es, los dejó plantados. Entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, pues ¿qué será? Perdón, que luego hay quien se enoja con yo hablo. Pero pues ¿qué será que esta mujer
pues como no le vio raja de likes, pues no ayudó, ¿no? No sé, al final, no sé, tema de ella, pero no le costaba nada, o sea, no piden mucho. Yo estaba viendo con los chicos, bueno, estamos hablando de retas de fútbol, retas callejeras, que también armo mucho eso, y estaba viendo yo con los de Gol Gana, reta callejera, todos esos chavos, a ver si nos vinculábamos a Nike, porque la fundación tiene como unas canchitas que se ve que Nike se las puso hace como 20 años, y dije, no, pues hay que buscarlos de nuevo para que la pinten y la arreglen. Pero, pues es que es falta de ganas. Y el querer tener este interés real y no mediático, ¿no? O sea, el centrarte principalmente en lo que te importa, o sea, realmente si te importa el lugar donde vives, como dices, porque finalmente también eres ciudadano de ese lugar, si realmente te importa o solamente culpas a los lados sin ver lo que tú también podrías hacer y no estás haciendo. Sí, mira, yo te lo digo quizás desde mi posición en una alcaldía, que sí es importante dentro de la Ciudad de México, pero es muy mediática esa alcaldía. Yo diría que es San Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las más mediáticas. Sí. Pudiera ser un pedazo de Coyoacán, pero es una visión muy local, ¿no? Sí. Pero yo a veces me quedo pensando y digo, bueno, y si yo fuera, así como eso que decían, ¿no? Si yo fuera diputado, que es el siguiente rango en la escala alimenticia y política que hay, y yo digo, puta, imagínate la presión que me van a meter si yo quiero hacer una propuesta para esto, o si toco el interés de esta ley porque quiero modificar una palabra. Y es como te das cuenta lo que tú dijiste en un principio. Sí tienes que fijarte y analizar. Y lo voy a decir en la palabra que es, ¿por quién chingados votas? Sí. O sea, y para mí lo más absurdo y estúpido es no votar. Sí, sí. Esa para mí es la peor. Y luego es, ¿por quién chingados votas? Y dices, bueno, a ver, de esta gama de posibilidades, le voy a darle votos a este cabrón. Pero... ¿Por qué? Si no, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué hizo? Y lo más tonto, o sea, porque eso sí se los voy a platicar, que lo vi. A mí me tocó de alguna manera coordinar el tema de Harfuch en Benito Juárez. Y nos fue muy bien, pues obvio, pues, el tipo es muy mediático, llama mucho la atención en imagen. Ganó por mucho. Y yo le preguntaba a mis propios vecinos, oye, pero ¿y por qué vas a votar? Por Omar, ¿no? Por nuestro Batman, como le decíamos nosotros, ¿no? Nuestro Bruce Wayne. Y decían ellos, no, pues es que está bien guapo, ¿no? Yo me acordaba de eso porque en el 2012 la gente decía eso, ¿no? No, pues es que es el hijo de la actriz María Sorte. No, es que sale con la hija de Ricardo Salinas Pliego. No, es que es un presidente o es un candidato que sí cumple con el perfil que a mí me interesa. Entonces me di cuenta de todas las banalidades por las cuales una persona vota, que dije, no, pues es que también entonces por esta esa frase, esa gran frase de que tenemos el gobierno que nos merecemos en muchos lados, porque también luego no hay un criterio. Entonces, ojo, también me voy a la otra cara de la moneda, también no se crean que votar por el más intelectual o por el más académico, porque luego son unos déspotas ilustrados, es gente que luego tiene mucho conocimiento, pero también se sienten superiores a los demás, sí, o sea, claro. No hay humildad. Entonces dices, no, pues está canijo. Entonces yo mínimo, muy personalmente, yo me voy mucho por la personalidad, por las acciones que haya hecho esa persona. Ahora sí que para mí acciones son amores, o sea, es a ver qué ha hecho, qué hicieron, qué ha informado, qué se ha sido verdad, porque una cosa es informar y otra cosa es lo que resolvió la persona. O sea, donde uno se da cuenta, cuando alguien dice, estos sí se mueven, tienen interés, sí lo hacen, claro. Y cuando otros nada más están, le queda bien, oportunismo, claro. O lucrando. Hay gente que literal nada más, y yo he escuchado gente que me lo ha dicho, yo nada más quiero el cargo para robar 3 años y a la frega. Sí, claro, eso es algo muy dicho y muy conocido. A mí me han dicho la clásica de, a mí ponme donde hay, yo me encargo de lo demás. Pues es lo clásico, entonces, pues eso ya no es nuevo, pues nada más hay que saber lidiar con eso, porque aparte también siento que es muy cultural, o sea, se lo he escuchado a muchas personas, y entonces, pues hay que saber lidiar con eso, digo, no me espanto, ni yo soy un santo, yo he cometido errores, he confiado en personas en las cuales no tuve que haber confiado, me han señalado y me he metido en broncas justamente por confiar.
pues también hay que trabajar mucho en eso. Pero eso también pasa en la vida diaria. Claro, es parte de la vida, ¿no? A veces soltamos las riendas un poco y se nos sale de las manos, a veces nos va bien, a veces no nos va bien, a veces es favorable propio, a veces no lo es, pero finalmente pues acérquense a sus concejales porque por eso los tienen, ya saben qué hace un concejal y pues no solamente los concejales, o sea, también cuestiónense principalmente ustedes si realmente votaron por la persona que está ahí o está ahí por estar, nada más por algo que se les dio, algo que se les agregó. Entonces, mejor pónganse a tener un pensamiento crítico propio respecto a sus necesidades. Y pues me da mucho gusto que hayas venido. De verdad, agradezco mucho que estés aquí en el infierno. Gracias. Te hayas dejado quemar un poco por el infierno. Me gustaría que en cualquier momento que tengas algo que decir, algo que externar o algo así, vengas aquí. Este es tu infierno. Cuando gustes puedes arder y hacer el mundo arder. ¿Algún proyecto, algo más que quieras agregar? Hay algo que hemos estado... Lo he llevado 2 veces a Benito Juárez, pero a mí me ha encantado, que es la Feria del Libro del Zócalo cerca de ti, porque yo y un grupo de personas somos fieles creyentes. Aparte tenemos un club de lectura, bueno, 2. Pero somos fieles creyentes que el mejor acto revolucionario es tener una persona educada y un libro. Entonces, la Feria del Libro la hemos llevado al Parque Venados, ahora pretendemos ir al Parque Arboledas, que es el Parque de Pilares, que casi todo el mundo ubica como Pilares, pero llevamos libros a muy bajo costo, llevamos con la Brigada para en Libertad, llevamos teatro para niños, para jóvenes, teatro guiñol, llevamos lectura en voz alta, llevamos poesía. Yo en particular tengo una amiga que es muy buena escritora, ojalá la inviten un día, es muy buena. Se fue a Argentina hace poquito. Y la verdad es que hay mucho talento, o sea, hay mucho talento. Yo lo he visto con mis vecinos, hay muchísimo talento y lo que luego no les dan son las oportunidades. Entonces, el poder conseguir esos espacios públicos para que la gente lo tome y entonces tengamos esos momentos de cultura, de divertimento, aparte accesible para todo el mundo, pues vale la pena. También nos ponemos a jugar ajedrez, hay música, luego se acercaron vecinos que también tocan jazz, entonces, pues entre todos vamos haciendo la comunidad. Una comunidad, claro. Y eso sí nos ha dado un valor agregado, y ahí sí lo digo no de manera presuntuosa, pero sobre los demás proyectos. Creo que sí nosotros le hemos puesto ese toque cultural a nuestro proyecto y lo vamos a seguir trabajando, y yo seguiré insistiendo en que no hay cultura si no hay lectura, y que no puede ser que le preguntes a tus alcaldes 3 libros y que no sean capaces de decirte siquiera uno y dices, Dios, o sea, y que digan que es la Biblia, híjole, ay sí, digo, desde el infierno se los digo, o sea, no va por ahí, pero bueno. Hasta el diablo ha leído la Biblia, no se mamen. Entonces, vámonos paso a paso, pero sí, sí creo que por ahí podemos avanzar muchísimo. Y pues bueno, yo cualquier cosa estoy a sus órdenes, de 10 a 3 de la tarde en la alcaldía Benito Juárez, y si no andamos en la calle, y por ahí les avisaremos, pero ya por ahí vamos a tener oficinas para atender a la gente, como se merece. Pues bueno, muchas gracias. Vayan a seguir a Hugo en su Instagram para que vean un poco más de lo que hace un concejal y lo que hace él siendo concejal. Vayan a seguir a nuestro querido patrocinador Jabalí. Recuerden comprar la cervezota para compartir con la manada en este mundial. Yo les mando un beso. Vayan a seguir a producción, Lucifer, todas esas cosas que siempre se hacen aquí. Los amo y no olviden que esto fue Platicando con Lucifer. Bravo.